Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien, súper, con mucha energía. Bueno, mi nombre es Cecilia Medina. El día de hoy vamos a hablar sobre la narración. Veamos, ¿qué es la narración? ¿Qué es narrar? ¿Tienen alguna idea? A ver, pensemos. Bien, primero tenemos que saber qué es narrar. Nos dice que narrar es referir a acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos pueden ser reales o imaginarios, utilizados en obras narrativas como la novela, el cuento, la leyenda. Bien, entonces, ¿qué es narrar? Bien, son acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Es referir, ¿cierto? Y estos acontecimientos pueden ser, exacto, reales o imaginarios. ¿Dónde pueden ser utilizados? Muy bien, en obras narrativas. ¿Cómo cuáles? Excelente. La novela, el cuento y la leyenda. Bien, ahora, ¿cuáles eran las partes de la narración? Toda narración se divide en tres partes: inicio, nudo y desenlace. ¿En cuántas partes se divide la narración? No escucho. ¿Cuántas? Exacto, en tres partes. ¿Y cuáles son? Bien, es el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Lean conmigo en voz alta, ¿sí? Inicio. Se da a conocer a los personajes el lugar y el tiempo donde se desarrollan los hechos. Nudo. Los personajes viven una serie de aventuras. Desenlace. Los personajes resuelven el problema y la aventura concluye. Bien, entonces, ¿qué sucede en el inicio? Se da a conocer los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrolla ¿qué cosa? Los hechos. El nudo. ¿Qué sucede en el nudo? Los personajes viven una serie de aventuras. Y en el desenlace, exacto, los personajes resuelven el problema y la aventura concluye. Bien, muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos de la narración? A ver conmigo, lean conmigo. Son 5. Empezamos. Narrador, personajes, tiempo, espacio y acciones. ¿Cuáles son? Exacto. Bien, ahora veamos qué es el narrador. Narrador. Conmigo lean. Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos
en un espacio y en un tiempo determinado. Otra vez, otra vez. ¿Qué es el narrador? Nos dice que es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo. Bien, ahora pasaremos a los... ¿A cuál creen ustedes? ¿Cuál era la segunda? El segundo elemento de la narración. Exacto, eran los personajes. Ahora veamos qué son los personajes. Conmigo también. Lean conmigo. Son seres creados por el autor y por medio de ellos expresa, ¿qué expresa? Sus ideas, con sus intervenciones y actuaciones dentro de la narración. Los personajes revelan una norma de conducta, es decir, su carácter. Encontramos personajes primarios y secundarios. Muy bien. Ahora pasamos al... ¿Se recuerdan cuál era el tercer elemento? A ver, a ver. Exacto. El tiempo. En la narración hace referencia a la duración de la acción. Luego, ¿cuál era? Exacto, el espacio. Es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. Y por último, ¿cuál es el último elemento que teníamos? ¿Se recuerdan? Exacto, era la acción. Está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Bien, muy bien. A ver, otra preguntita más. ¿Cuáles son los 5 elementos que vimos? Bien. Narrador, personajes, tiempo, espacio y la acción. Bien. Ahora leeremos un fragmento del siguiente cuento. Vamos a ver qué cuento será. Acompáñenme a descubrir. Bien, ¿cuál es su título? La vicuña de 8 patas. Vamos a leer un fragmento de ese cuentito. Vivir en el Cosco. ¿Cuál es su autor? Hernán Garrido Leca. Bien, van a leer conmigo, ¿sí? En voz alta todos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vivir en el Cosco. Yanañahui era como cualquier otra niña del entonces naciente imperio inca, solo que vivía en el Cosco y le gustaba mucho dibujar. Vivir en el Cosco tenía sus ventajas. Llegaban muchas gentes de los más remotos lugares y traían increíbles objetos, a veces como regalos para la familia real, a veces simplemente para hacer algún ventajoso trueque. La vida de una niña de 13 años, por esos días, combinada trabajo y diversión, Yanañahui se levantaba con el sol y se acostaba poco después que él. Su color favorito era el púrpura, pero casi siempre vestía de rojo, pues hacer el púrpura para teñir vestidos era muy, pero muy difícil. Ella debía ayudar a sus padres en las tareas de la vida diaria. Sin embargo, había encontrado la forma de realizar sus obligaciones sin dejar de hacer lo que más le gustaba en el mundo: dibujar. Dibujar era la vida misma para Yanañahui. Dibujaba sobre la tierra al amanecer,
sobre chuño recién molido mientras ayudaba a su madre durante el día, con los granos de cancha. Cada vez que su padre le pedía bajar algo de la colca y, sobre todo, sobre las grandes piedras de las fortificaciones que rodeaban el Cosco. Al atardecer, cuando quedaba libre para jugar, la tarde era pues la parte más linda del día para Yanañao. A los guardias de las fortalezas se les tenía prohibido permitir que los extraños se acercasen a los muros, pero Yanañawi ya no era una extraña. Tarde tras tarde iba a alguna fortaleza y los guardias la recibían con vasijas llenas de pétalos de colores y le pedían que dibujase cosa para ellos. Dibújame una vizcacha, Yanañawi. Hazme una vizcacha, le decía un guardia. No, Yanañawi, yo te traje los pétalos de candura. Hazme un paisaje, como de mi pueblo, con el lago Titicaca al fondo, le decía otro guardia. Y así pasaba Yanañawi la tarde, atendiendo los pedidos de unos y otros. Al caer la noche, Yanañawi volvía a casa trazando líneas entre las estrellas, uniendo unas con otras como en esos ejercicios de unir puntos que les dan a los niños pequeños, dibujando chaquitagias, zazas y hasta vicuñas en el cielo. Bien, ¿qué les pareció este pequeño fragmento? Muy bonito, ¿no? Bien, ahora aquí podemos observar dos imágenes, los guardias y Yanañawi. Y aquí al otro lado está Yanañawi dibujando en el cielo casas y calles y vicuñas. ¿Qué dibujaba en el cielo? ¿Qué estaba uniendo? Exacto. Con su dedito estaba uniendo las estrellas y dibujaba casas, chaquitaquias y vicuñas. ¿No? Excelente. Bien, ahora responderá a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes? Segunda pregunta. ¿Quién es el personaje principal y secundario? Bien, tienen 5 segundos para responder. Cero. ¿Ya tienen la respuesta? Si lo tienen, vamos a corroborar. Correcto. Los personajes son Yanañawi y los guardias de la fortaleza. El personaje principal era Yanañawi. Personaje secundario, los guardias de la fortaleza. Si lo hiciste bien, estrellita. Si lo hiciste mal, pues hay que seguir intentando. No nos desanimemos. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo y espacio? Segunda pregunta. ¿Qué es la acción? Recuerden, esto ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Tienen 5 segundos para pensar y responder. Vamos, vamos. Cero. Bien, veamos la respuesta.
Comparen sus respuestas, niños y niñas. Correcto. Tiempo. Imperio Inca. Espacio. Cusco. A ver, ¿cuál es la acción? Son los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Si ustedes han puesto acontecimientos y situaciones del cuento, de la novela, de la leyenda, es correcto. Bien, si lo has hecho todo, estrellita. Si te has equivocado, sigamos intentando. No te desanimes. Bien, vamos a aprender un poco más. En la lectura vimos dos palabras nuevas. Colca y Chaquitaglia. ¿Qué es el colca? A ver, leamos juntos. Antiguo edificio donde los indígenas almacenaban objetos y alimentos. Las colcas eran hechas de piedra. Como ven en la imagen, hay como unas casitas. Ahí almacenaban objetos y alimentos los indígenas, ¿no? Bien. ¿Qué es la chaquitaglia? Es un palo puntiagudo con una punta en tanto encorvada, que puede ser de piedra o de metal. La chaquitaya, les cuento un poquito más. Generalmente utilizan los agricultores. Ellos apoyaban su pie para hundirlo en la tierra, así como están viendo en la imagen, ¿ve? Y remover una parte de la tierra y así hacer un surco. Y ahí podían sembrar. Encontramos dos palabras nuevas. ¿Cuáles eran? Colca y chaquitaglia. Bien. Eso sería todo por hoy. Tengan un muy bonito día. Y sigan leyendo y busquen sus partes y los elementos de la narración. Bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.